Muy buenas tardes a todos. Nos encontramos una vez más para compartir juntos la Eucaristía, para traer al altar del Señor nuestra vida, todas nuestras intenciones, todo lo que en este momento tenemos para ofrecerle a Jesús en el altar y para poder recibir de Él la gracia que nos quiere regalar. Vamos a rezar en la misa por todas las intenciones que nos hacen llegar por los diversos medios y especialmente por las intenciones que recibimos vía mail de la Secretaría Parroquial, dando gracias a Dios por el cumpleaños de Isabela Micheli, por el cumpleaños de Alicia Devoto, de Celeste Herrera, de Mirta Rimoli, de Joana Dima, de Ricardo Duarte, de Pedro Corseuix, que cumple 80 años, y por los 50 años de casados de Alfonso y Mirta. Vamos a rezar por la salud de Delia, Josefina, Laura, Esther, Elba, Mónica, Lidia Pucho y familia, Luis, Jorge, Luisa, por el eterno descanso de Inocencia, Irma, Alcira, Margarita, Vicente, Luz, Aide, Oscar, Jorge, Chapela, Alberto de la Torre, por el eterno descanso de los integrantes de la familia Pérez, Cadaval y López Zamora. Y junto con todas estas intenciones, todas las que tenemos en el corazón al momento de celebrar y compartir esta misa. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con mucha confianza en la misericordia de Dios, abramos nuestro corazón al arrepentimiento, pidiendo perdón a Dios por todos nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Con mucha alegría glorifiquemos a Dios. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria
Oremos. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino, danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. Así habla el Señor. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haber fecundado y hecho germinar para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Palabra de Dios. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Visitas la tierra, la haces fértil y la colmas de riquezas. Los canales de Dios desbordan de agua y así preparas sus trigales. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Riegas los surcos de la tierra, emparejas sus terrones, la ablandas con aguaceros y bendices sus brotes. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Tú coronas el año con tus bienes, y a tu paso rebosa la abundancia. Rebosan los pastos del desierto y las colinas se ciñen de alegría. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Visitas la tierra, la haces fértil, las praderas se cubren de rebaños y los valles se revisten de trigo. Todos ellos aclaman y cantan. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. En efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa de quien la sometió, pero conservando una esperanza. Porque también la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera hasta el presente gime y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente anhelando que se realice la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra y brotaron enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor.
Acabamos de escuchar en el Evangelio una de las parábolas, en mi opinión, de las más lindas que nos regala Jesús en el Evangelio, que leímos en el leccionario la propuesta de la versión breve, ¿no? Pero según me decían recién, en la pantalla tenían la versión larga. No tenían nada en la pantalla. Bueno, entonces mejor que leímos la breve. Entonces, lo que tiene de bueno esta parábola, además de ser muy linda, es que la explica el mismo Jesús. El mismo Jesús, después de contar la parábola, a sus discípulos se las explica. Por eso leemos la corta, porque como ya predica Jesús, si leemos la larga, en realidad lo que tenemos que hacer es quedarnos contemplando las palabras de Jesús, que sería lo mejor. Por eso les recomiendo que en algún momentito, que puedan del fin de semana, la lean entera, con la explicación que da Jesús mismo de esta palabra, que es tan clara y de tanto provecho para nuestro camino espiritual. Pero les comparto algunas resonancias. Jesús básicamente nos cuenta en esta parábola que el sembrador sale a sembrar y esparce la semilla que cae en esos 4 terrenos que escuchamos recién: el costado del camino, las piedras, entre espinas y la tierra fértil. Y después, cuando explica la parábola, Jesús nos dice, bueno, ¿qué pasa en el corazón de aquel que recibe la palabra de Dios, ¿no? Bueno, esos son los 4 terrenos, serían como, bueno, las 4 disposiciones del corazón de aquellos que recibimos la palabra de Jesús. Hay un ejercicio espiritual muy lindo que a mí me gusta mucho hacer cada tanto y que siempre se los recomiendo en algunas charlas personales a algunas personas, que es poner en diálogo esta propuesta que nos hace Jesús de los terrenos con nuestros ámbitos de nuestra vida. Es decir, pensar nosotros nuestros ámbitos, el familiar, el mundo de nuestros amigos, de nuestros afectos, el intelectual, de estudio, el profesional, el pastoral, espiritual, pensar esos distintos ámbitos en los que se desenvuelve nuestra vida y tratar de poner esos ámbitos en diálogo con estos 4 terrenos que nos propone Jesús en la parábola para ver qué tenemos de cada uno de estos terrenos en esos ámbitos. Porque de algo estamos seguros, y es que ninguno de nosotros es, en su vida, en su camino espiritual, en su corazón, ninguno es 100% espinas, ni 100% piedras, ni un costado del camino llano, ni tampoco una gran tierra fértil donde todo da fruto. Nos damos cuenta que tenemos un poco de todo en este camino espiritual. Y yo pensaba de cada terreno una idea para compartirles. Cuando leemos el camino, el costado del camino donde cae la semilla, y que también tiene que ver con ese corazón que escucha la palabra de Dios, pero de algún modo la palabra entra por un oído y sale por el otro, ¿no? Es como me surgía esta palabra, ¿no? El costado del camino es el corazón de aquel que de algún modo permanece indiferente ante la palabra de Jesús, ¿no? Y eso no es que es el que no cree, porque escucha hablar de Jesús y sigue como si nada. A veces somos nosotros mismos, que habiendo escuchado a Jesús, un poco, bueno, hacemos la nuestra, ¿no? Y nos vamos por otro lado, ¿no? La indiferencia. O cuando de repente ponemos entre paréntesis aspectos de nuestra vida donde no dejamos que entre Jesús, que no ponemos en diálogo con la fe, o que creemos que la fe no tiene nada que ver con ese aspecto de nuestra vida. Y en realidad toda nuestra vida tiene que ver con Jesús. No hay nada de nuestra vida que no tenga que ver con Jesús. Entonces, el costado del camino nos habla un poco de eso, esos momentos en nuestra vida donde pareciera que se cierra un poco el diálogo entre Jesús y nosotros y pareciera que nuestra vida va por un lado y la propuesta de Jesús va por otro. En otros momentos nos encontramos con este terreno pedregoso, ¿no? Donde de repente la palabra entra en nuestro corazón, pero dice la palabra de Dios que no termina de echar raíces, entonces se seca. Bueno, por falta de constancia, dice. Bueno, de algún modo también en nuestra vida hay momentos en que la palabra de Jesús, la gracia de Dios, la presencia de Jesús en nuestra vida nos entusiasma, nos llena de alegría, pareciera que nos enciende el corazón, pero nos cuesta esta palabra que es tan importante, que es la constancia, ¿no? La constancia en nuestra oración, la constancia en nuestra vida sacramental, la constancia en nuestro intento por ir viviendo cada día la caridad, ¿no? Entonces, al faltar la constancia, no vamos echando raíces y ese entusiasmo inicial se nos va perdiendo, ¿no? Y entonces llega un momento donde sentimos que lo que en un momento fue un fuego que se encendió,
de repente pareciera que está apagado, ¿no? Eso nos pasa a veces en nuestro camino espiritual, ¿no? Y entonces cuando pasa eso, aparecen los obstáculos en el camino y pareciera que nos cuesta más tener una mirada de fe de lo que estamos viviendo. Porque nos falta constancia, nos falta echar raíces en Jesús, nos falta oración, nos falta buscar a Jesús, nos falta buscar más los sacramentos. Y después tenemos este tercer camino, el tercer terreno, que es las espinas, donde dice la palabra que la palabra de Dios empieza a crecer, empieza a germinar esa semilla en nosotros, pero surgen las espinas y las ahogan, ¿no? La palabra, cuando habla de las espinas, habla de las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas, ¿no? Pensaba que este camino, este terreno entre espinas, muchas veces tiene que ver cuando en nuestra vida las preocupaciones ocupan el centro de nuestro corazón. Cuando las preocupaciones de nuestra vida ocupan el centro del corazón y Jesús es corrido a un lado, es como que no podemos pensar en otra cosa que esas cosas que nos preocupan, no podemos hablar de otra cosa, nos van ocupando interiormente y le van quitando espacio a Jesús. Y por eso es que nos va ahogando, ¿no? Porque en vez de estar Jesús en el centro de nuestro corazón para iluminar esa realidad, esa problemática y demás, está el problema mismo en el centro. Y eso nos ahoga. Cuando los problemas se centran en nuestra mente, en nuestro corazón, nos ahogan y difícilmente podamos escuchar a Jesús. Entonces, en nuestra vida también nos pasa, que a veces esas preocupaciones, si dejamos que ganen mucho de centro dentro nuestro, y bueno, de algún modo van ocupando el lugar que le pertenece a Jesús, y eso hace que nos ahoguen como las espinas a esa semilla. Lo mismo la búsqueda y la seducción de las riquezas, ¿no? Bueno, a veces ciertas búsquedas de bienes desordenada, ¿no? Cuando no buscamos los bienes como un medio para el camino, sino los buscamos en sí mismos, ¿no? Nuestros intereses, ¿no? Cuando nos apegamos a las cosas materiales, como todo eso que se vuelve como un centro dentro de nuestras búsquedas, de nuestros intereses, de nuestros criterios, y va ahogando la voz de Jesús en nuestro interior. Y después tenemos la tierra fértil, que todos aspiramos a llegar a ser esa tierra fértil donde la palabra de Jesús, la obra de Jesús, la voluntad de Jesús en nuestra vida dé frutos, madure, nos transforme, ¿no? Pero nosotros no tenemos que esperar a que todas las espinas y todas las piedras del camino desaparezcan para dar fruto, sino que Jesús es tan bueno y tan generoso que vamos descubriendo cómo muchas veces Él nos hace dar frutos en medio de nuestras piedras y en medio de nuestras espinas, es decir, en medio de nuestros obstáculos, en medio de nuestras dificultades. Jesús es tan bueno que cuando nuestro corazón se dispone, Él nos va haciendo dar fruto, porque su gracia es más fuerte que todas esas espinas y piedras del camino. Por eso es que no tenemos que tener miedo de mirar nuestro corazón y nuestra vida y encontrarnos con todo esto, ni tampoco tenemos que tener miedo de no ser una tierra 100% fértil, porque el que hace que seamos fértiles y el que hace que maduremos y demos frutos en nuestra vida es Jesús con su gracia, y eso lo hace en medio a veces de nuestras realidades más difíciles interiores. Ojalá podamos tomarnos un momento durante el fin de semana y ver un poco en los distintos ámbitos de nuestra vida cómo estamos, reconocer cuáles son estos elementos que hay en nuestro camino, para así ponerlos en diálogo con Jesús, no para lamentarnos, no para tirarnos abajo, sino para poder poner en oración lo que hay en nuestro corazón hoy, lo que hay en los distintos ámbitos de nuestra vida. Si lo ponemos en diálogo con Jesús, eso va a ir abriendo nuestro corazón a que la gracia de Dios puede ir haciendo su obra en nosotros, y entonces podamos confiar en lo que nos dice el Señor en la primera lectura, en boca del profeta Isaías. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y pan al que come, así también la palabra que sale de mi boca no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero. Es decir, que la palabra de Dios se derrama en nosotros una y otra vez, que Jesús viene a nuestro encuentro una y otra vez. Y en eso Dios es fiel, Jesús es fiel. Por eso la palabra de Dios derramada en nuestra vida nunca va a quedar estéril, siempre va a dar fruto. Aunque sea encontrando un poquito de disposición de nuestro corazón, la palabra de Dios puede dar frutos increíbles e inmensos. Por eso
que en este tiempo podamos hacer una lectura de nuestro corazón a la luz de esta parábola, para que también el Señor nos ayude a reconocer de qué manera la gracia en este tiempo está haciendo que nuestra vida dé fruto como estamos y nos vaya motivando a no quedarnos ahí, sino ir con Jesús por más vida en abundancia, que es la que Él nos. Y vamos ahora a profesar juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y con mucha confianza le presentamos a Dios todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que todos sus miembros unidos por la fuerza del Espíritu sean testigos de Cristo en el mundo. Te pedimos, escúchanos, Señor. Por nuestro país, para que todos aquellos que ejercen cargos de responsabilidad trabajen por el bien de todos. Te pedimos, escúchanos, Señor. Por quienes están afligidos y agobiados, para que no pierdan la fe y sean consolados por la palabra de Dios. Te pedimos, escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que como comunidad escuchemos la palabra de Dios y la pongamos en práctica. Te pedimos, escúchanos, Señor. Escucha, Padre, nuestra oración y todo lo que traemos en el corazón que bien conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero caer en tierra y morir, si no quedaré solo. Soy un grano de trigo, quiero dar mucho fruto, ser tu testigo por el mundo. Si amo mi vida, la perderé. Si soy mi vida, la ganaré. Donde tú estás, Jesús, allí estoy yo. Te sigo, soy tu servidor. Padre, ha llegado la hora. Glorifica tu nombre en mi ser, el que muere, para que seas tú el rey. Si amo mi vida, la perderé. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu Iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando.
Santo eres en verdad, Señor, eres la fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesucristo está presente entre nosotros. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Aurelio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos Alfonso y Mirta, que en Cristo hace 50 años han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de aquel día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unidos al corazón de Jesús, recemos como Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y según tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesús esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a su mesa. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Te invitamos ahora a que puedas unirte en esta comunión, haciendo tu oración de comunión espiritual, pidiéndole a Jesús con todo tu corazón, con mucha fe, que venga hoy con su gracia a tu vida, que te una íntima y profundamente a Él. Y en la pantalla tendrás la oración para hacer también tuya, y pidiéndole esta gracia a Jesús. Voy tratando
Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Varios avisos parroquiales, así que van a ser unos cuantos, prepárense. Bueno, en primer lugar, saludamos a aquellos que cumplen años, especialmente quisiera saludar a aquellos que están aquí en las redes acompañándonos, a Isabel Miseli, a Laisa, a Celeste, a Pepo. También queremos saludar de modo muy especial a Alfonso y a Mirta por sus 50 años de casados. Esperamos que lo estén pasando muy, pero muy bien junto a sus hijos, sus 5 hijas, 8 nietos, sus seres queridos. Y al mismo tiempo queremos, además de esto, darles algunos avisos que tienen que ver con lo que ocurrirá hacia adelante. Estamos iniciando el día lunes una propuesta muy linda, muy interesante, para toda la comunidad, abierta a todos aquellos que quieran participar, la comunidad ampliamente entendida, que tiene que ver con la espiritualidad ignaciana, que ya hemos hecho algunos avances en otros momentos del año, especialmente en la Cuaresma y Semana Santa. En esta ocasión queremos proponerles unos ejercicios espirituales que se extenderán por unas 3 semanas, más o menos, con 3 momentos por semana para poder tener unas reflexiones, poder pensar, rezar, buscar la voluntad de Dios en la propia vida, acompañados por un equipo de laicos y de sacerdotes que estaremos allí para ayudarlos a sacar buenos frutos, si Dios quiere, de esos ejercicios espirituales. Quienes quieran participar, o si ustedes saben de alguno que quiera participar, simplemente lo que tienen que hacer en primer lugar es escribir un email a la siguiente dirección. Anoten: ejerciciosespirituales@lasnieves.edu.ar. Repito, ejerciciosespirituales@lasnieves.edu.ar. Allí envían sus nombres, también su teléfono celular, de manera que después los integremos en una lista que será aquella que utilizaremos para enviarles las meditaciones semanales, etc. Así que ojalá que se puedan prender con todo esto. Por último, además de esta propuesta de los ejercicios espirituales, estamos también desplegando otras propuestas renovadas de las que venimos ya llevando adelante. Vieron que por la mañana, a las 8 de la mañana, les enviamos a aquellos que están unidos a través de las redes la adoración eucarística. Bueno, en esta ocasión empezaremos a desarrollarlas dándole un tinte que esté referido al tiempo de las fiestas patronales que se van acercando y de los 80 años de la parroquia que Dios mediante celebraremos el 25 de julio próximo. También eso tendrá como un condimento las breves reflexiones y el ángelus que haremos por el mediodía, y los rosarios de las 3 de la tarde también esta semana llegarán renovados en su formato, así que esperamos que les guste. En las misas intentaremos hacer un camino en vistas a las fiestas por los 80 años y a las fiestas patronales, así que esperamos que sean de utilidad para su crecimiento espiritual y que se sientan acompañados de la parroquia, que los extrañamos mucho, pero virtualmente queremos acercarnos también de esta manera. El día 16 de julio, día de Nuestra Señora del Carmen, una advocación mariana muy querida y también presente en nuestra comunidad, en 2 lugares, en una imagen muy bella que está en uno de los altares laterales y también en esta imagen que está allí a mi costado. Haremos una oración y una misa especial y recordaremos a todos aquellos que han recibido la imposición del escapulario, rezando de un modo muy especial por todos ellos. Bueno, no me extendí demasiado, vamos a recibir la bendición final. Antes de recibir la bendición, vamos a rezar a nuestra Madre la Virgen, ella que supo ser fiel, dócil a la palabra de Dios, que nos ayude también a nosotros a decir: hágase en mí según tu palabra.
Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de las Nieves, ruega por nosotros y por nuestras familias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe y permanezca siempre. Amén. Habiendo celebrado esta misa, podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios. Yeah.